Dentro de la ingeniería, ¿cuáles serían las causas que han generado, las posibles causas que han generado ese desastre en San Juan del Lurigancho? Las probables causas, básicamente lo que han indicado la mayoría, digamos, de los funcionarios del agua, ¿no? Entonces, ellos han indicado básicamente que ha habido un rebalse, ¿no es cierto?, de una de las tuberías principales, de las troncales, y eso por efecto, que sí podemos hablar por efecto, ¿no es cierto?, hay un resultado. El tipo de suelo de esa zona es muy mala. ¿Ya? ¿No es cierto? Estamos hablando de materiales, digamos, que tienen niveles muy fáciles de lavar. Cuando se trata de agua y llega el material con el agua, evidentemente se va a lavar. ¿Se licúa el suelo? No se licúa, se lava. O sea, es decir, se esparce y evidentemente por causas naturales del agua, por efectos de la gravedad del agua, comienza a lavar sus finos, y esos finos que son parte de la estructura del suelo natural, ¿no es cierto?, comienzan a descompactarse. ¿Ese tipo de suelo existe en toda esa zona por donde incluso pasa la línea 1 del Metro de Lima? Así es. Ya. Así es, pero digamos que en el Metro de Lima evidentemente es un tema muy más particular, porque yo sé que el material, ¿no es cierto?, que está por debajo, o sea, la cimentación está mucho más profunda, pero hay que tener mucho tino para ese tipo de cosas, ¿no? Yo he venido específicamente, ¿por qué? Porque estamos hablando netamente, ¿no es cierto?, de una solución. Porque ya el año pasado, en marzo, ya se vio una primera, un primer son de ver que existían huecos, ¿no es cierto? Había unos forados que se habían registrado en el pavimento. Nosotros llamamos, para nosotros lo decimos exactamente, fallas, ¿no? Fallas. Pero fallas que estructurales. Exactamente, pero eso ya depende de las causas externas o internas dentro del suelo. Dentro de un proceso de construcción, esos tipos de cosas se conocen como vicios ocultos. Esos vicios ocultos no pudieron haber sido advertidos al momento de que fue recepcionada la obra hace 5 años, porque para que puedas recepcionar una obra de esa envergadura o cualquier obra pública, necesitas tener la certeza de que todo está ok, 100% operativo. Sí, pero cuando se trata de que ya sabes el tipo de suelo y tienes que tener, digamos, las soluciones adecuadas para el tipo de suelo que existe ahí, porque si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, los camiones cuando pasan, ¿no?, se hunden. Entonces esos huecos, probablemente por la subrasante, ¿no es cierto?, que existe, que es muy mala, la estructura del pavimento es muy fuerte, tiene una base granular, una subbase y una capa de mezcla asfáltica en caliente. Eso está perfecto. Eso no hay ningún problema. El tema fundamentalmente es el suelo. El tema está por debajo. Exactamente. Entonces, cuando tú lo lavas, es como un pequeño forado, hueco. Entonces, los vehículos pasan y esos pavimentos pues no están, digamos, para soportar toda la carga. La carga vehicular de la zona. Sin tener una rasante, digamos, donde pueda descansar el pavimento. Claro, pero una cosa, ingeniero Godoy, es lo que se puede interpretar como el nivel de... como que el suelo no está apto para soportar la carga vehicular que usted nos dice, pero por otra parte está el aniego que se registra. Así es. ¿Cómo es que termina estallando o explotando un sistema al extremo que estamos viendo cómo padece la gente hoy en San Juan del Lurigancho? Sí, ¿Es por la misma carga vehicular o por una falla dentro de la instalación de ese sistema de drenaje? Pedro, es una falla directamente. Yo no te podría decir exactamente dónde está la falla. Yo creo que esto ha sido un poco más grave y creo yo que el planteamiento que se debería dar dentro de los especialistas que van a hacer esto, hay que generar una zona de influencia directa primero. Porque vayamos a ver de repente en la zona, vayan a haber otros huecos, otras oquedades. ¿Cómo detectas ese tipo de cosas? Le vuelvo a decir que nos acaba de indicar Alicia Banto de Defensoría del Pueblo que hay nuevos hundimientos que se están registrando en la zona. Entonces el problema, aunque vayan sacando el agua, el problema sigue siendo debajo del suelo y esto se va a expandir al parecer. Así es. Yo tengo una propuesta, de repente me vaya a escuchar, digamos, las entidades que están a cargo, pero podemos utilizar los georradares. Los georradares, ¿qué vienen a hacer? Son equipos que pueden ser utilizados para detectar oquedades o huecos en la zona más cercana. Hay que tener mucho cuidado. No vaya a pasar un camión del ministerio, etcétera, y se vaya a hundir nuevamente. Entonces, esos georradares, por ondas electromagnéticas, van a detectar, ¿no es cierto?, dónde existen los huecos o oquedades para no tener problema. Entonces, una vez detectado, ya no tienes ningún problema.
Chequeas y, oye, por acá no puedes pasar, hay que chequear esto y hay que hacer la respectiva solución. En ese tipo de suelo, si se generó este aniego, quiere decir que por debajo todo también está húmedo. Así es. Y al ser el suelo flojo, al estar todo húmedo por dentro, ¿esto va a ir minando cada vez más? Sí, así es, efectivamente. Hay que ver que el agua no funciona o no se desarrolla solo. Esto es por gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el agua va a desarrollar su camino propio, ¿no es cierto? Por gravedad. Dependiendo del tipo de suelo que encuentre, va lavando y sigue su camino. Pero es en ese camino, dependiendo del volumen que tenga, ¿no es cierto? Va a seguir lavando y de repente vaya a generar otros huecos u oquedades dentro de la zona. Y ahí sí sería un riesgo. Entonces, ahorita podemos decir muchas cosas. Directamente, cuál fue la causa, dónde fue, donde se rompió una tubería, etcétera. Eso sí sería, digamos, grave de parte mío decirlo, oiga, se generó aquí y aquí. Eso le quiero preguntar. Entre las posibilidades, ¿cómo se pudo haber partido o pudo haber filtrado toda esta agua servida? ¿Por un mal empalme del colector o por un tema del peso del tránsito vehicular que haya reventado finalmente o generó una fisura hasta ocasionar todo ese niego? No, porque el peso de los vehículos, aún así sea un tráiler, más de 50 toneladas o la que quieras, ¿no? Mostrar como pesaje, normalmente está a una altura de 2 metros aproximadamente. O sea, toda fuerza que puede causar un camión es hasta 2 metros aproximadamente. Entonces, cualquier cosa por debajo no le va a afectar, aún así tengas agua. ¿Podría ser una mala instalación? Podría ser, pero no quiero adelantar, digamos, opiniones bajo ese punto, pero sin embargo, hay que ver el tema exactamente cómo darle solución ahora. Claro, porque ya está hecho. ¿Cuál es el riesgo? Si no se da solución ahora, hay 45 días declarada de emergencia sanitaria en el lugar, pero como que siguen registrándose mayores hundimientos y el problema va siendo mucho más preocupante, más allá de lo previsto hasta el día de ayer. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos que corren todas esas personas en cuanto a la infraestructura de sus viviendas? Justamente eso es lo que te quería mencionar. Nosotros, cuando vemos un estudio, un análisis para una infraestructura vial, tal cual lo vemos para una vía, también lo podemos ver para una infraestructura o un edificio o un puente, etc. Entonces, en estos dos casos hay que ver muy claramente qué es lo que está sucediendo. Las cimentaciones pueden ser afectadas. ¿Me entiendes? O sea, ¿eso qué significa? Que también pueden ser lavadas. O sea, pueden generar asentamientos en las casas. Puede que en estos momentos no se note, pero el hecho que el aniego, que el agua se haya desbordado, haya ingresado a las viviendas y que el problema está por debajo, puede que el agua siga lavando el suelo, llegando a los cimientos, a las bases de las viviendas. Sí, podría ser, probablemente. Eso significa que hubiera una fluencia del agua, ¿no? Si el agua sigue fluyendo, ¿no es cierto? Eso puede suceder. Hasta donde se ha cortado las aguas servidas, ¿no es cierto?, ha podido generar ciertas formas de esa manera. Grandes, pequeñas, no lo sabemos. No sabemos cómo está por debajo. Pero lo que sí es cierto es que algo se generó y oquedades existen ahorita en estos momentos y huecos dentro de la estructura de la rasante del suelo, las hay. Definitivamente. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tendrían que hacerse con esas familias? Abandonar inmediatamente el inmueble hasta que se pueda determinar si hay riesgos debajo de la infraestructura. Exactamente, eso sí es correcto. Lo que tú estás indicando sí es correcto. Pero ¿quién tendría que hacer esa prevención o esa alerta de cada vivienda? En principio, las entidades que están encargadas de esto, hay que hacer un estudio inminente, ¿no? Hay que ver que el suelo, el agua, las aguas servidas que existen en este momento, hay que evacuarlas directamente, ¿no? Hay que se sequen, porque no vamos a poder sacar todo el material que está húmedo, sacar todo el material que está, es imposible. Hay que ver un poco el tiempo y después hacer los estudios respectivos, ¿no es cierto?, con un georradar detectando cómo están las cimentaciones, ¿no? Casa por casa. Casa por casa. ¿Tienes que hacerlo casa por casa? Sí, tienes que hacerlo. O sea, no se trata solamente de que termines identificando, aquí está el problema del aniego, aquí está el alcantarillado que ha colapsado, que se partió, que estuvo mal empalmado, lo superamos, listo, asunto acabado, ponemos otra vez el asfalto, nos vamos todos a la casa felices y contentos. No es así. No, no es así. Tienes que intervenir en las viviendas de alrededor. Esas 4 manzanas, son 4 manzanas. Es bastante grande. Estamos hablando de 50 por 50. Claro, son 4 manzanas.
manzanas, tienes que hacer chamba en ingeniería, pero de manera agresiva para evitar riesgos. Así es, exactamente. Si no lo hacen, ¿en cuánto tiempo podría materializarse alguna fisura, algún daño estructural en alguna vivienda? Es que eso ya está, como te vuelvo a repetir. El agua hizo su trabajo. Cuando hay un movimiento del agua, puedes lavar el suelo. Cuando ya no hay, entonces se generaron esas oquedades, se generaron esos huecos. Entonces, ahí está el problema. Tapaste, cerraste, pero ya hubo un efecto dentro de toda la zona. Claro, pero yo le pregunto, por ejemplo, ok, me retiro de mi vivienda en estos momentos. Superaron el aniego, listo, repararon finalmente la alcantarilla y los trámites legales con los responsables se verá en su instancia respectiva. Pero mi casa, como queda, yo lo puedo ver en estos momentos que mi piso está parejo, el suelo está parejo, no tengo fisuras en las columnas, no tengo fisuras en las paredes, pero en el tiempo se puede materializar el daño ocasionado debajo del suelo. Y probablemente por el efecto de que las aguas hayan pasado, ¿no es cierto?, en circulación. ¿Me dejo entender? Si las aguas han lavado el suelo, en algún momento, evidentemente van a quedar débiles las compactaciones naturales de los suelos que existen actualmente. Yeah. Entonces, es muy simple. Al final, en la segunda etapa, obviamente se tiene que hacer una verificación de cómo están los suelos que existen actualmente y sobre todo las cimentaciones de cada casa, ¿no? Las personas, son más de 2.500 damnificados. Estos damnificados, estas familias, tendrían que exigir que intervengan dentro de cada vivienda. Por supuesto, claro. Porque claro. No pueden quedarse solamente en el tema de las pérdidas materiales, del sofá, del colchón o del artefacto que hemos perdido por el aniego. Eso es superficial. Claro. Pedro, eso es superficial. Eso es superficial. Para mí, evidentemente, lo más importante es el lugar donde tú vives, porque todo lo demás se puede comprar con tu trabajo, etcétera. Yo no voy a quererme meter en eso, pero simplemente hay que ver el tema de las casas, ¿no? No, pero es un tema de prevención. Así es. Tú tienes que prevenir, entendiendo dentro de... Yo le pregunto, ¿y los demás ingenieros que están acudiendo al lugar no saben esos temas que usted está explicando? Bueno, sí lo saben, ¿no? De hecho que lo saben. Sí, bueno, las especialidades, ¿no? Cada uno con sus especialidades para que puedan saber. No, pero si se va a una aseguradora, no solamente va a ser... la aseguradora tendría que ver no solamente los bienes materiales que reponer, también el inmueble se te colapsa. Así es. Tendría que ver en la totalidad. Probablemente, pero se tiene que hacer el estudio, ¿no? Un análisis de cómo está el suelo, cómo está la cimentación, para no tener problemas, ¿no es cierto? Y cuando ya se verifique todo en cada una de las casas, normal, pueden hacer una limpieza total, eso ya se encargan otras entidades y evidentemente puedes ocupar tu casa, ¿no? Dependiendo de los pisos, dependiendo qué tipo de estructura sea. En las viviendas donde quizá no sabemos con exactitud si en este momento se ha generado alguna fisura, algún forado en una vivienda, soy honesto en decirlo, pero en la posibilidad de que se haya registrado en una de esas viviendas, ¿quién tiene o qué tipo de trabajo se tendría que hacer allí en ese inmueble? Bueno, primero ver y detectar como un estudio, ¿no es cierto? Con el georradar, chequearlo primero si hay oquedades, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, el agua sigue una trayectoria por gravedad. Normalmente la gravedad es desde el punto donde está hacia el mar, ¿no es cierto? Porque tiene que evacuar. Pero se va a encontrar con diferentes tipos de estratos, de las cuales va a hacer que el agua se discurra por otro lado, generando un área bastante grande. Esas áreas donde estas aguas vayan a llegar por velocidad, van a lavar esos finos de esos suelos que existen actualmente. Y entonces no sabemos si es que por las cimentaciones han pasado, no sabemos si es que por las vías, porque las vías ya está claro. O sea, ya hay varios puntos que se han generado estos huecos y los vehículos han pasado y se han caído. Bueno, seguimos aquí en la entrevista porque a mí básicamente me preocupa lo que más allá, ojo, mucho ojo con esto, por favor, si eres de San Juan del Lurigancho, si eres de una de las calles, vías afectadas, mucho ojo con esto. Más allá de lo que pueda significar la pérdida del sofá, de la refri, de la cama, de algún mueble, más allá de la reposición de esos bienes materiales, a mí me preocupa cómo es que por debajo del suelo el agua de repente continuó minando el terreno y le puede afectar la infraestructura de la vivienda propiamente dicha. Así es. Ante eso, le vuelvo a preguntar, ingeniero Godoy, ¿qué tipo de trabajo tendría que hacerse en cuanto se identifique alguna malformación del terreno
o un daño que se haya generado? ¿Qué tendría que hacer esa familia? Bueno, esa familia en principio tendría que pedir que se haga un estudio, ¿no? Un estudio de suelos, verificando cómo están las cimentaciones de sus casas. En estos momentos todos tendrían que pedir que se verifique cómo está su vivienda. Bueno, sí, pero en estos momentos como el agua todavía está, digamos, a un nivel y ha bajado, hay que esperar un poco para que siga su trayectoria. No, claro, de alguna manera... me refiero cuando ya se supere el problema, se quede seca la zona. Ok. Pedir que se intervenga para ver cómo está por debajo del suelo. Tienen todo el derecho de pedirlo, ¿no? Ahora, ustedes saben que una casa se crea bajo normas, bajo criterios de construcción, ¿no? Tiene que estar compactado a cierta cantidad, tiene que tener un tipo de suelo específico, etcétera. ¿Qué pasaría si esos suelos están lavados? ¿Qué pasaría? Entonces ya no quedaría lo mismo. El tipo de columna por tipo de suelo, la magnitud de la zapata que tiene que poner la columna. Hay muchos temas infraestructurales. Pero ahora, una cosa más, Pedro. Tú recuerdas que la mayoría de las casas no están colocadas, en la mayoría, no digo todas, porque hay algunos vecinos, ¿no?, de San Juan que lo hacen de manera normal, de manera con la normativa, ¿no? Pero hay algunas casas que lo hacen, digamos... de manera artesanal. Artesanal, con un capataz o solamente con un maestro de obra, ¿no es cierto? Sin tener todas las respectivas del caso, ¿no?, las normas del caso. Entonces, también, evidentemente, ahí es un riesgo, ¿no? Pero ahora, para terminar, ingeniero Godoy, respecto a la pista, las vías, avenida, la capa asfáltica que viene hundiéndose, ¿qué tipo de trabajo tendría que hacerse? ¿Qué tipo de intervención hay que hacer allí? ¿Levantar toda la capa asfáltica, rehacer el suelo que está siendo afectado por el aniego, o solamente hacer comparchados son suficientes? No, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Ver específicamente, primero, generar un área de influencia de cómo ha abarcado el flujo de esas aguas negras y generar un área de influencia directa. Saber hasta qué margen ha agarrado. Ese es número uno. Número dos, pueden hacer calicata, etcétera, pero eso es muy pequeño. El área de una calicata, pues, no es tan buena para poder verificar exactamente si todo lo demás está tan igual como la calicata, ¿me entiendes? Entonces, hay que colocar un georradar, hay que chequearlo, ¿no? O otro tipo de sistemas en las cuales probablemente pueda generarse, digamos, un análisis de cómo está, digamos, si hay en otros lados oquedades, otros huecos, que de repente el suelo está resistiendo. Ustedes son como médicos que hacen un diagnóstico. En un primer diagnóstico por la zona como se encuentra, ¿se podría considerar necesaria una intervención general en toda esa zona para evitar un colapso futuro de la vía? Yo creo que sí. Efectivamente. Estoy completamente seguro. Hay que analizar la zona, hay que verificar las vías, hay que chequearlas, ¿no es cierto? Y hay que ver exactamente cómo está. ¿Rehacer las pistas? En este caso sí, totalmente, totalmente. Y una cosa más importante, para que quede muy claro, que en esa zona, evidentemente, hay un problema del tipo de suelo. Normalmente cuando hemos hecho estudios en esa zona, yo sugiero siempre un mejoramiento. Siempre sugiero un mejoramiento. Nunca por nunca en esa zona puede generarse sino más una carpeta asfáltica, una base y una subbase granular y una compactación de las rasante. No se puede hacer así. Bien. Muchísimas gracias, ingeniero Godoy, por la presencia suya aquí en los estudios. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos ayudó bastante un poco la parte técnica para poder conocer lo que exactamente viene sucediendo dentro o la forma como podría superarse estos problemas en caso de que se genere una situación mucho mayor. Muchísimas gracias a por su presencia.